Dios. Jesús es Dios. Los discípulos se preguntaron: ¿quién es ese hombre que reprende el viento, el mar y le obedecen? Los soldados que fueron a atraparlo, con las manos vacías respondieron: jamás hombre alguno como ese hombre hablador. Un día se encontró a un hombre endemoniado, con gran poder y autoridad le ordenó que de él saliera, y este hombre quedó libertado. Ese es Jesús, que hizo tantas maravillas porque amó de tal manera a este mundo. Jesús no es cualquier aparecido, ni mucho menos aquel que han pintado. Jesús es Dios manifestado, que a este mundo ha venido a salvarnos. Jesús fue la segunda persona de deidades que algunos inventaron. Dios y el Padre uno somos, dijo Cristo, y lo demás es un cuento que no da resultado. Jesús, Jesús es Dios. Jesús, Jesús es Dios. Jesús, Jesús es Dios. Por su voluntad, como apoyo nos
el versículo 9 y verso 10. Dice la Escritura, porque corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bueno, a manera de introducción, quiero decir que el hecho de que Jesús es Dios se haya firmemente establecido en las Escrituras, como el hecho de que Dios es uno también, el hecho de que Dios es espíritu, en fin, todas aquellas doctrinas fundamentales para la salvación están fundamentadas en lo que dice la palabra del Señor, totalmente hombre y totalmente Dios. Así dice la Escritura. Esta doctrina es muy necesaria para la salvación y está comprobada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento testifica de que Jesucristo es Dios. La Escritura señala el advenimiento del Dios invisible, del Dios inmortal, del Dios inmaterial, del Dios que tiene unos atributos únicos de Él, del Dios omnisciente, omnipotente, el Dios santo, pero que este Dios se vestiría de un velo de carne y así podría llevar a cabo la redención del ser humano, podría llevar a cabo ese plan salvador, ese plan que Él se trazó desde antes de la fundación del mundo en favor de la humanidad. Los profetas anunciaron por allá en el año 739 al año 686 antes de Cristo, Isaías, quien ministró en Jerusalén y sus alrededores como profeta de Judá durante el reinado de 4 reyes, el rey Usías, también llamado Azarías, el rey Jotam, el rey Acaz y el rey Ezequías. Él dijo por allá en su libro, en el capítulo 9, el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Mire los calificativos o los títulos con los que Isaías menciona o profetiza de aquel niño que nacería. Dice que este niño nacería siendo admirable, consejero, pero me llama la atención que dice Dios fuerte y Padre eterno. O sea, cuando Jesús nació, porque esta profecía efectivamente, aún apoyada por lo que Dios mismo le da al profeta en el mismo libro, en el capítulo 7, el verso 14, diciendo que el Señor daría señal de esto que Isaías estaba profetizando. El Señor daría señal acerca de la manifestación de aquel Mesías prometido, de aquel que iría a redimir, a salvar a la humanidad, de aquel Dios invisible que se haría visible en una condición humana, que el Señor mismo daría señal, y la señal es que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emmanuel. Esta profecía se cumple en Mateo el capítulo 1, el versículo 23, porque el escritor Mateo toma las palabras, toma la profecía de Isaías para ratificar lo que ya Dios había establecido, los designios de Dios, diciendo para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, y él dice que es Dios con nosotros. O sea que cuando nació Jesús, se cumplió lo que ya estaba escrito en las profecías,
que este Dios maravilloso, este Dios espíritu invisible, se haría visible. Igualmente, el profeta, por allá en el capítulo 35 de Isaías, el capítulo 4, versículo 4 y versículo 6, dice, hablando a aquellos desesperanzados, aquellos hombres y mujeres angustiados quizás porque había un periodo de mucha necesidad espiritual, quizás de mucha religión, pero de poca presencia de Dios o de poca palabra de Dios, y el corazón de las personas estaba desalentada, porque en la vida donde no está Dios no puede haber ni paz, ni tranquilidad, ni vida, sino solamente penumbra y oscuridad. Pero el profeta Isaías dice: decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene. Qué esperanza tan gloriosa para el pueblo de Israel e igualmente para la humanidad. Vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo, no dice otro, Dios mismo vendrá y os salvará, porque el Dios nuestro es un Dios salvador, es un Dios que salva. Y Él dice: cuando esto suceda, ustedes se van a dar cuenta que así es, porque los oídos de los sordos se abrirán, y entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esas aguas y ese torrente tipifican la gracia y la misericordia de este Dios maravilloso que acompañaría a este ser que se manifestaría en carne para salvar a la humanidad. También en el mismo libro de Isaías, el capítulo 40 y el versículo 3, hay una señal también de la manifestación de Dios en carne, porque el profeta dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. O sea que habría alguien, un pregonero, que vendría a anunciar, vendría anticipadamente a allanar el camino en el cual el Señor se manifestaría. Y usted y yo, mi querido hermano lector de la Biblia, sabe que esa voz que clamó en el desierto fue la voz de Juan el Bautista, quien surgió antes de la manifestación del Señor. Y él proclamó, él anunció, él le dijo al pueblo que se arrepintiesen, y él les dijo que detrás de él vendría uno más poderoso que él, que ni postrado, ni doblada, ni hincada sus rodillas era digno de desatar la correa de sus sandalias. Y cuando dice el profeta: bájese todo monte y todo collado, y todo lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y cuando esto suceda, entonces se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y usted se preguntará: pero ¿cómo se manifestará la gloria de Dios si a Dios nadie lo puede ver? Si la Biblia dice: nadie verá a Dios y vivirá. Nadie puede ver un espíritu, porque Dios es espíritu. ¿Cómo vamos a ver la gloria de Dios? ¿O cómo el pueblo vio la gloria de Dios? La respuesta la tiene el escritor Juan cuando dice en su evangelio, en el capítulo 1, el versículo 14, dice la escritura que aquel verbo que es Dios, porque en el verso 1 dice: en el principio era el verbo, la palabra, y ese verbo era Dios. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice en el verso 14 del evangelio de Juan, dice: y aquel verbo que era Dios se hizo carne. Pero también toma las palabras de Isaías diciendo, dice aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay otra versión que dice gloria como hijo. Entonces este Dios invisible,
se manifestó de una manera visible como hijo. Y de esa manera todos pudieron verlo, porque la profecía dice: toda carne juntamente la verá. Y eso va a suceder, dice el profeta, y es verdad, porque la boca de Jehová ha hablado. Ese verbo, ese Dios prometido en el Antiguo Testamento, se nos manifestó a nosotros. Vimos su gloria como hijo, o su gloria manifestada en carne. El profeta Miqueas igualmente habla de Jesús. En el capítulo 5, el versículo 2 de su libro, dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y los días y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está hablando del nacimiento de Jesús. Jesús nació en aquella pequeña ciudad, en Belén de Judá. Pero está diciendo de este que nació allí, que sus salidas son desde el primero, dice: él será Señor en Israel. Pero dice: sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, habla tanto de la naturaleza humana de Jesús, pero también de su naturaleza divina. Lo muestra como a alguien que nacería allí en aquella ciudad, pero también lo muestra como alguien que ha existido por los siglos de los siglos. En el Nuevo Testamento también se testifica de que Jesucristo es Dios. Y Pablo, escribiendo a Tito en su carta pastoral, dice acerca de esta esperanza, porque nosotros los cristianos debemos tener una esperanza maravillosa que debe abrigar nuestro corazón, una esperanza no como la tiene el mundo. La esperanza del mundo es una esperanza muy liviana, muy balsa. No, pero la esperanza del cristiano es una esperanza que pesa como una firme ancla que no deja mover nuestras vidas, porque nuestra esperanza está puesta en aquel que murió, pero que resucitó al tercer día de entre los muertos, y que prometió venir por esta iglesia. Y no es otro que el mismo Dios del Antiguo Testamento, que se manifestó en carne, que nos redimió, que derramó su propia sangre y que se fue, pero que volverá por esta iglesia. Y esa es nuestra esperanza. Y Pablo, en el capítulo 2, el versículo 13 de Tito, dice: aguardando esa esperanza. Y no es una esperanza triste, no es algo que nos prometieron y no nos cumplieron y por eso nos invade la tristeza. No, esta esperanza es bienaventurada, es feliz, nos emociona, nos hace fuertes y nos ayuda a seguir el camino en esta vida. Aguardando esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Dice nuestro gran Dios, no es un Dios pequeño ni medio pequeño, es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque Jesucristo es Dios y es Salvador. También el apóstol Pedro, hablando de Jesús, dice en su segunda carta, en el capítulo 1, en el verso 1, hace su presentación o hace el preámbulo de lo que él va a decir en esta carta universal a aquellos hermanos que estaban tristes también, hermano, porque ellos estaban siendo perseguidos. A quienes él escribe habían sido expatriados, habían sido dispersados a causa de la persecución, habían sido maltratados, acusados falsamente, pero él, en su preámbulo, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia
de nuestro Dios, y dice, y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Qué fe la nuestra, hermano? La fe de nosotros es una fe firme también, porque no hemos depositado nuestra confianza en algo que no puede salvar, o en alguien que no puede salvar, en un Dios que tiene que ayudarse a sí mismo y no puede ayudar a otro. El Dios nuestro es el Dios eterno, el Dios todopoderoso, y su nombre es Jesucristo el Señor. Pero también el apóstol Juan habla de Jesús diciendo de esta manera: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y eso lo creemos. La expresión Hijo de Dios es bíblica. La expresión Dios el Hijo no es bíblica. Hay que tener mucho cuidado con esos, diríamos nosotros, con esos micos, ¿no? Que esos vacíos que algunos presentan al exponer las Escrituras. La Biblia habla del Hijo de Dios, y cuando la Biblia habla de Hijo de Dios, está hablando de la manifestación de la gloria de Dios como Hijo en carne. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Lo conocemos, los pentecostales, del nombre de Jesús conocemos al verdadero. Hermanos, solamente hay una verdad y hay un verdadero Dios. No pueden haber dos dioses verdaderos. Y Juan dice que conocemos al verdadero, y uno no puede estar en dos verdades. Hay una mentira y una verdad, y hay una verdad que es subjetiva, que es la verdad que el hombre mismo se ha creado como una verdad, lo que él piensa que es la verdad, y es lo que el mundo en ese momento ha hecho, sacar su propia verdad y crear sus propias filosofías y sus propios argumentos acerca de Dios. Pero la verdad objetiva es la verdad de Dios, y la gente puede decir lo que quiera decir de Dios, pero no es la verdad de Dios. La verdad de Dios está aquí en esta palabra. Esta es la verdad objetiva. Dios dijo que Él es verdadero y Él es verdadero. Jesús dijo que Él es Dios y Él es Dios. La Biblia dice que nosotros estamos en el verdadero, y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La Biblia dice que por testimonio de dos o tres algo puede ser cierto, y la Escritura muestra que Pablo dijo que Él es Dios, Pedro dijo que Él es Dios, y Juan dice que Él es Dios. Entonces, mire, hermano, el testimonio de estos hombres de Dios que estuvieron allí con el Señor, que escucharon sus palabras de cerca, que hablaron con Él. Dios fue manifestado en carne, hermanos, pastores y amigos que nos escuchan a través de este medio. Dios fue manifestado en carne, y esa es una verdad objetiva y absoluta, porque Pablo dice, escribiendo a Timoteo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y mire la expresión tan maravillosa: grande es el misterio de la piedad. Dios, no un Dios, porque Jesucristo no es un Dios. Jesucristo es Dios, el único Dios. Y ese único Dios, dice la Escritura, que estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 19. Ese único Dios estaba en Cristo, manifestado en carne, reconciliando al mundo, porque ese fue el propósito de Dios, reconciliar al mundo. O sea que el Dios invisible fue dado a conocer en la persona de Cristo, como dice el apóstol escribiendo a los hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces
y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, no de otro, de sí mismo. Él vino a efectuar la purificación de nuestros pecados. Ese fue el propósito que tuvo Dios de manifestarse en carne. Y cuando lo hizo, dice la Escritura, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, nuevamente tomó su lugar allí. Eso es lo que significa diestra, porque Dios, hermano, trasciende el espacio, y Dios no tiene derecha ni izquierda, ni brazos, ni pies, ni mano, nada. Dios lo llena todo. Dios lo abarca todo, lo llena todo. Él es la imagen, dice Pablo escribiendo a los Colosenses, del Dios invisible. Él es el Verbo divino. El principio era el Verbo era con Dios, y este Verbo era Dios. Él es la vida. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Jesucristo es el Padre. Isaías lo dice, que sería llamado Padre eterno. Y Felipe le pregunta, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y no me han conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque Jesucristo es el Padre eterno. Él es el gran yo soy. Él es el autoexistente. Él fue el que le habló a Moisés allá en la zarza. Cuando Moisés estuvo en el desierto, el que le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel que yo soy, me ha enviado a vosotros. Él es el mismo, él se identificó, él le dijo a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy la vida, yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin, yo soy la luz, yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, la verdad. Jesucristo es todo. Amén. Jesucristo es todo. Así que, mis amados hermanos, en esta mañana yo quiero decirte que tú estás en el verdadero, en Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es el gran yo soy. Él es el Padre eterno. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios manifestado en carne. Qué admiración tan grande, ya para terminar, la de aquella mujer cuando empezó a hablar con Jesús y descubrió lo que los fariseos y los escribas, con todo el estudio que tenían, no pudieron descubrir en Jesús. La mujer samaritana. La mujer samaritana no salió corriendo solamente por lo que Jesús le había dicho de ella. Que ella descubrió lo que los profetas habían anunciado, lo que habían dicho del Señor acerca del Mesías o acerca del Cristo. Ella le dice, me parece que eres profeta, y Jesús es más que profeta. Él es el Cristo, Él es el enviado, Él es nuestro apóstol, Él es Dios manifestado en carne. Y eso lo descubrió la mujer samaritana. Y cuando ella entendió lo que nosotros hemos entendido, hermano, el rostro de ella resplandeció de la misma gloria de Dios, y salió corriendo a decirle a la gente, he hallado a alguien que me ha dicho todo lo que he hecho. No será, mire la expresión de esta mujer, no será este el Cristo. Y sus amigos y compañeros y conocidos salieron a mirar quién era Jesús. Gracias a Dios por lo que Cristo ha revelado en nuestras vidas, por lo que Cristo ha hecho por nosotros y por el conocimiento de su palabra. Gracias al Señor. Querido amigo, querido hermano, que esta palabra de Dios en esta mañana, que este mensaje sea de gran bendición para su vida. Y qué hermoso es conocer a Jesucristo de verdad, como lo muestra la palabra del Señor. No podemos relegar a Cristo a un segundo plano. No podemos rebajar su poder.
ni su obra salvadora. Él es Dios manifestado en carne. Vamos a oír una otra canción y bueno, después de que escuchemos esta canción vamos a oír el complemento aquí con nuestros compañeros acerca de este tema. No se vaya, quédese ahí en la radio que Dios tiene todavía cosas grandes para darte en este día. Antes que hubiera cielo, Jesús era Dios. Antes que hubiera tierra, Jesús era Dios. Antes que hubiera sol, Jesús era Dios. Antes que hubiera luna, Jesús era Dios. Él creó las estrellas y los mares también, las montañas y valles y los ríos también. Él creó las estrellas y los mares también, las montañas y valles y los ríos también. Gloria, gloria a su nombre por los siglos, amén. Gloria a su nombre por los siglos, amén. Cuando llegó a Belén, Jesús era Dios. Cuando el mar furioso Jesús reprendió, le obedeció el viento porque Él era Dios. Cuando formó al hombre, la vida le dio. Él es dueño de todo, para Él lo creó. Él es Dios en el cielo, en la tierra también. Él es dueño de todo, para Él lo creó. Él es Dios en el cielo, en la tierra también. Gloria, gloria a su nombre por los siglos, amén. Gloria, gloria a su nombre por los siglos, amén. Gloria a su nombre por los siglos, amén. Bueno, queremos también saludar a aquellos hermanos que nos están apoyando con su economía y decirles que muchas gracias por el aporte que ustedes han hecho para que este ministerio radial y este programa esté al aire cada día. Entonces Dios los bendiga, hermanos, Dios bendiga su economía, Dios bendiga su vida espiritual, Dios bendiga sus familias. Y hay un anuncio para toda la comunidad pentecostal, la Asociación Mutual Amigo Real, AMAR. Quiere extenderles una cordial invitación a toda la comunidad pentecostal a conocer y disfrutar los servicios que buscan suplir las necesidades de cada uno de los asociados a través de un amplio portafolio que mejora la calidad de vida de quienes lo adquieren y sus familias. Desde el mes de junio, o sea, este mes que estamos, hasta el 30 de septiembre, escuche bien hermano, desde el mes de junio hasta el 30 de septiembre, estarán en campaña de ahorro CDAT para aquellos que deseen invertir en su futuro y se preocupen por la provisión y bienestar de sus familias. Por montos de 1 millón de pesos en adelante podrán postularse y ser ganadores de un viaje a San Andrés Islas. Está buena la cuestión, ¿no? San Andrés Islas. Además, una excelente tasa de rentabilidad del 7.5 anual. Sabemos que AMAR trabaja en pro de la comunidad pentecostal, de hecho nos apoya en el programa. Sí, gracias a Dios, Dios bendiga a la hermana Hasblady que hizo la gestión y trabaja en pro de toda la comunidad pentecostal, por lo tanto, vela por el beneficio de los asociados, aprovecha esta gran oportunidad y sé parte de la familia que ha descubierto que amar es la forma correcta. Llame al 652-2400, apúntelo hermano, busque el lapicero, su cuaderno, 652-2400 o al 317-643-4994. 317-643-4994. Y obtenga estos grandes beneficios. Amar, comprometidos con su bienestar y tranquilidad. Ahora podrás tener todo lo que quieras, donde lo quieras, con nuestra nueva tarjeta Débito Amar. A la comodidad en tu bolsillo y disfruta
de la tasa de interés más competitiva y la cuota de manejo más baja del mercado y unificada. Acércate a cualquiera de nuestras oficinas y solicita la tuya ya, porque amar es la forma correcta. Amén, gloria al Señor Jesús. Bueno, hermano David, queremos oírlo esta mañana. Queremos oírlo. Gracias. Y que nos dé también un consejo, podamos complementar acerca de este tema de la divinidad de Jesucristo, Dios manifestado en carne. Bienvenido. Amén. Bueno, queridos hermanos que nos escuchan, amigos, estamos escuchando a nuestro hermano Dilson también en su explicación acerca de la venida de Cristo. Precisamente recordaba que una de las cosas que más me ha impactado es de ver, como el hermano explicaba, de ver que Dios, siendo el eterno, el poderoso, Él viene a habitar junto con nosotros, sí, se hace carne, se hace como uno de nosotros, y cada uno de nosotros, siendo nosotros como tan pequeños, tan insignificantes, Dios viene y se hace carne y habita junto con nosotros. Siempre ha sido para mí algo impactante, ¿no? Que Dios tenga tanto amor. Es una expresión inmensurable del amor de Dios, que siendo nosotros tan pequeños, Él se haya hecho como uno de nosotros y habite, ¿cierto? Junto con nosotros. Observamos aquí que la divinidad, el soberano, el todopoderoso, realmente expresa su amor a través de su expresión o de su manifestación en carne, que es Jesucristo. Es el mismo Dios encarnado, como el hermano lo explicaba, el mismo Dios encarnado, pero aquí con nosotros, cerca de nosotros, cohabitando junto con nosotros y abriéndonos la puerta de la salvación. La expresión más grandiosa de Dios ha sido esa. Gloria al Señor. En esta mañana, qué hermoso es poder presentar al Señor Jesucristo de una forma no solamente queriendo tirar para un lado, no, es que la Biblia nos enseña y nos presenta al Señor tal como Él es. Lo que decía hace un momento hermano Dilson, esos tres testigos, cómo los presentan, ¿no? Y eso no es que se hayan puesto de acuerdo y no, es que ellos lo vieron de tal modo que no hay otra forma de presentar al Señor tal como es. Amén. Así es. Entonces, qué bueno es por eso en esta mañana, fieles oyentes, conocer las Escrituras, porque ellas dan testimonio de quién es el Señor. Y en esta mañana que el Señor nos regala, hablar del Señor Jesucristo, no solamente es mostrar a Jesús, aquel que tuvo poder para sanar, sino que presentar a Jesús como el Dios único que existe, que para la sociedad, para el tiempo de hoy, y démonos cuenta nosotros, que para nosotros, en nuestro diario vivir, tenemos diferentes vestuarios, ¿no? Para cada ocasión. Que si queremos salir de viaje, tenemos vehículos diferentes para cada ocasión. Si vamos para el campo, entonces nos montamos en el montero, pero si vamos para un matrimonio, nos montamos en el sedán, en ese bien bonito. Pero cuando hablamos de lo divino, solamente tenemos uno. Amén. Y único. Amén. Amén, hermano Germán. Y bueno, tocábamos en el tema acerca de esos tres testigos, ¿no? Amén. Pablo, Pedro, Juan. Y realmente no son tres, son más, ¿no? Claro. Porque el tiempo claro. no nos ayuda de pronto para expresar todo lo que teológicamente pudiésemos expresar y bíblicamente quisiéramos expresar. Y mire lo que Juan, quien se recostó en el pecho del Señor, ¿no? Hermano Javier creo que tocaba eso, ayer, este punto, ¿no? Y aquel que se recostó en el pecho del Señor, quien escribe la carta
el Evangelio de Juan, y quien escribe esas 3 cartas, dice en su primera carta, en el capítulo 1, el versículo 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, ¿quién más que Él? Lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y palparon, usa los sentidos, ¿no? Mire que Él Claro. está usando todos los sentidos, la vista, el oído y el tacto. Lo que hemos palpado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Así es. ¿Sí? O sea, ese Dios que se manifestó en carne, ¿cierto? El verbo era Dios. Y dice, entre paréntesis, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Sí? Y lo que hemos visto y oído, dice, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Y dése cuenta que en esa presentación, ¿no? Aún el mismo Juan Bautista habla de él diciendo, es primero que yo, mayor que yo, y es antes que yo. Y dése cuenta que si miramos ese modo de hablar, uno dice, pero ¿cómo así, Juan? Si tú eres por edad mayor, ¿no? Empezó primero, pero él está diciendo, no, aquí hay uno que es mayor que todos los otros. Simplemente yo soy ese mensajero que vengo anunciando el que es desde el principio, ¿no? Y cuando miramos que es del principio, perdón, recordemos que la palabra del Señor en el Antiguo Testamento dice, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y en Apocalipsis. Y aquí Juan está hablando en Apocalipsis, en Revelación, está diciendo que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, el principio y el fin. Entonces cuando uno mira esto,